Y bueno, señores, estamos terminando la novena vuelta y se me tambaleó, se me fue en trompo el Subaru. Bienvenidos, correlones, estamos en el circuito de Cataluña, en Barcelona, en la categoría de TCR. Y estoy a bordo, de vuelta, en el Subaru Libor, que es un coche que ya sabes que tiene una increíble administración de los neumáticos, así que lo voy a poner a prueba en esta carrera de resistencia. Son nada más y nada menos que 30 vueltas y voy a iniciar desde atrás como nos acostumbramos. Ya sabes que lo más interesante en este coche, en este Subaru, es que es el único tracción trasera disponible entre las opciones para competir, lo que brinda una excelente maniobrabilidad en las curvas. Al menos se siente más suave, también es muy veloz, al menos con mi configuración de tuneo, que lo consigas en la descripción del video, y también tiene una mejor administración de los neumáticos porque la degradación también es mucho menor que la competencia. Así que vamos a ver qué pasa ahora cuando estamos ya metidos en la séptima plaza detrás del Audi de Perforatore 7153. Ahí vimos el otro Subaru que perdió muchísima estabilidad y casi se va fuera en la chicana. Aquí vemos a Perforatore tratando de irse a lo alto, pero se quedó sin espacio para avanzar y estoy ya por adelantarle y frena mucho más tarde en la curva para poder despistarme, pero no lo consigue, se le desliza el coche, así que lo pude adelantar sin mayor complicación en esa curva. Ahora estoy metido detrás de la cola de Henry CM, también a bordo de otro Audi, que todo el mundo utiliza el Audi y yo también, porque sin duda es uno de los coches favoritos. Es muy completo, tiene una excelente aceleración, un excelente desarrollo de velocidad final y una excelente maniobrabilidad, pero lamentablemente el Audi se queda corto en la administración de los neumáticos para este tipo de competencia de resistencia. No digo que el Subaru sea el único con el que puedas conseguir victorias, pero sí ayuda bastante y te acerca mucho al podio. Sin embargo, bueno, los que somos fanáticos de este Audi LMS de Le Mans, la verdad es que sí vale mucho la pena también, y habrá que intentar nuevamente una carrera de resistencia con ese coche para saber qué tanto podemos conseguir, qué tan buenos resultados podemos conseguir con el Audi. Ahí se fue un poco largo Henry C. Pilas, que te pueden penalizar, y apenas está comenzando la carrera. Estamos ya recorriendo la segunda vuelta y me estoy acercando al rebufo de Henry CM, que estoy a punto de adelantarle. Trato de mantener la tracción. Recuerda que cualquier deslizamiento innecesario te quita mucho ritmo, y lo que se traduce en pérdida de milésimas de tiempo. Ahí se fue Henry muy alto en la curva, con muchos problemas en la frenada, y le adelanto sin mayor resistencia para ocupar la cuarta plaza de la parrilla, cuando el líder está a solo 3 segundos 900 milésimas por delante. No está lejos, y si todo sigue así puede que lo alcance muy pronto. Y cuando estamos terminando la octava vuelta de las 30, vemos allí al que fue el líder hasta hace poco ingresar a boxes y también a la segunda posición. El líder va a bordo del MGX Power, que también es un coche fenomenal, al menos para este tipo de circuito cerrado, porque carece un poco de velocidad final, pero tiene mucha aceleración. Lo cierto es que están ingresando, a mi parecer, muy temprano, pero no hay nada que hacer. Es decir, eso fue lo que les rindió a los neumáticos. Y si puedes apreciar en el diagrama inferior derecho, puedes ver cómo apenas mis neumáticos están llegando a la mitad de su vida útil. Eso quiere decir que todavía me queda mucho por sacarle, y estoy ya metido en la segunda plaza, consiguiendo una ventaja importante de tiempo que me va a servir mucho para el cierre de la carrera. Y el líder, Pasablo, que también va conduciendo otro Audi, ya lo estoy alcanzando, ya lo tengo a 2 segundos 500 milésimas por delante. Y bueno, señores, estamos terminando la novena vuelta y se me tambaleó, se me fue en trompo. El Subaru se enganchó con el límite del piano y casi pierdo totalmente el ritmo. Y vemos a Pasablo, que ingresa a los pits también para solicitar su juego nuevo de llantas. No le aguantaron y creo que también tuvo algún percance en el ingreso a boxes. Lo cierto es que lo estamos dejando atrás y que pude recuperarme a pesar de ese derrape, que la verdad estuvo muy feo. Y ahora soy el nuevo líder de la carrera en la 10ª vuelta de las 30.
Y cuando estoy recorriendo la 14ª vuelta, ya las gomas están bastante degradadas, sobre todo las traseras, que es de donde viene el torque, más de 63% de degradación, lo que se traduce en una pérdida importante de adherencia, pero aún así se conduce muy bien el Subaru, soporta bastante, así que ya no me queda de otra que ingresar a boxes, pero sacarle 14 vueltas a un juego de neumáticos es abrumador. Es una ventaja aplastante que tiene este coche. Con mucho cuidado, no te me vayas a salir, no, casi me impacto con el borde del ingreso a pits. Solicito mi nuevo juego de neumáticos duros y también solicito que se me llene el tanque para no preocuparme más por el combustible en lo que queda de carrera. Aquí viene el compañero del MG, Sims, que me adelanta en la recta de las emociones y va a todo gas, pero tiene una desventaja importante de tiempo, a pesar de que yo tuve ese percance allá en el derrape, logré conseguir mejor ritmo y logré sacar una buena ventaja de tiempo nuevamente. Medio segundo tiene Valospicien, que va como líder ahora de la carrera, que en cualquier momento también va a tener que ingresar a boxes. Eso quiere decir que yo le puedo sacar por lo menos otras 12 o 13 vueltas más a este compuesto de neumáticos para ingresar a los pits y solicitar mi juego de neumáticos blandos con el máximo grip para romper récords de vuelta en el cierre. Y cuando estamos recorriendo la 16ª vuelta, estoy acercándome rápidamente a Pasablo, que también ha hecho una carrera fenomenal y ha aguantado todo lo que ha podido, pero la ventaja de este Subaru es abrumadora, como ya dije, y me he metido ya en el rebufo del Audi, así que me fui largo en la curva, cuidadito, que me complico la carrera y me salgo los límites de la pista, pero me perdonan porque he hecho todas estas vueltas de forma limpia, sin errores, así que me perdonan allí esa pequeña salida, pero si me vuelvo a salir, de seguro que me ponen una penalización alta. Pasablo lo aprovecha para volverme a adelantar y vemos al que fue líder hasta este punto, a Valospicien, que ingresó a boxes ya para reemplazar los neumáticos, y Sims 81 en el MG X Power regresa a la punta para el liderazgo de la carrera. Vamos a ver si lo podemos alcanzar próximamente porque ya no queda mucho, Ahora estoy de vuelta metido en el rebufo de Pasablo, que tiene muchas dificultades para mantener la tracción. El compañero ha hecho una muy buena carrera y tiene muy buen dominio del Audi, pero no le alcanza, lo estoy superando en ritmo y velocidad, pero tengo que mantener la calma para no impactarle, no complicarme la carrera, tengo que ser paciente. Tengo mucho tiempo de sobra para poder hacer un adelantamiento limpio. Me le alineo por la derecha. Ahí hubo un pequeño contacto, nada grave. Le doy el espacio suficiente para maniobrar, pero consigo mucha tracción en la salida de esa curva. Y tengo que tener cuidado allí en el retrovisor con Henry CM, que también me viene pisando los talones. Está expectante de que este conflicto vaya a escalar y que le abra una ventana para él poder adelantarnos a los dos. Y vemos allí a un rezagado ingresando a boxes. Pensé por un momento que era el líder. El líder está a 8 segundos 300 milésimas y le estamos descontando. Me meto en el rebufo. Entramos en la recta de las emociones. Pasablo se va a la derecha para darme algo de espacio de maniobra y piso a fondo para tratar en la medida de lo posible de adelantarle. La pelea está buena, el Subaru le está sacando medio coche, media punta. Él frena más tarde, se mete por la parte interna de la trazada y consigue una muy buena ventaja que lo aprovecha y sale con buena tracción de la chicana, pero perdió rendimiento, así que lo voy a adelantar, pero se me está complicando, se me desliza el Subaru. Cuidadito con la cola, que es un coche un poco largo en el chasis, que también hay que gestionar mucho ese peso. ¡Epa! Cuidadito que frenó muy temprano. Pasablo se está estresando y viene Henry CM detrás de mí también, muy cerquita, 700 milésimas, y ya está metido en el rebufo también. Entramos ahora en esta curva, pero tengo que frenar con anticipación para que no vaya a haber accidentes. Tengo que esperar otro punto para poder intentar nuevamente adelantar a Pasablo, que se sigue defendiendo espectacular. Mantiene la trazada, no comete errores, se le desliza muy poco el Audi.
Tiene muy buena maniobrabilidad el compañero. Vamos a ver qué pasa en este punto, que tengo una recta a mi favor, pero se me deslizó un poco allí sobre el piano, pero consigo igual una buena salida y me meto en el rebufo, pero no va a ser suficiente espacio para poder adelantarle. Parece que voy a tener que esperar la recta de las emociones. Cuidadito con esta curva, tenemos que frenar bien. El compañero Pasablo lo hace fenomenal, entra en la trazada de manera efectiva y mantiene dominio de la segunda posición, y el líder, con este pequeño conflicto, está consiguiendo un par de milésimas a su favor también y se escapa ligeramente. Cuidadito con Pasablo, que puede que cometa algún error en la salida de esta curva. Vamos a ver qué sucede. Me estoy acercando bastante. Ahora sí estoy metido por fin en el rebufo y entramos en la recta de las emociones y de vuelta el Subaru se viene con todo. Piso a fondo el acelerador nuevamente para ver si puedo por fin adelantarle. Estoy consiguiendo un poco más de ventaja, un poco más de espacio, pero Pasablo se mantiene en el centro de forma inteligente para frenar más tarde en el ingreso a la trazada, pero se fue largo el compañero. Y ahora entro yo, mejor posicionado en la chicana. Ahí nos impactamos ligeramente, pero nada grave, nada que pueda complicarme tanto el ritmo. Pasablo me bloquea la trazada, qué inteligente, pero perdió estabilidad y se fue largo. Allí cuidadito, y yo también me impacto un poco allí en la parte de atrás, pero con cuidado, freno lo suficiente. Parece que la pelea se va a alargar más de lo previsto. Esto también complica un poco la estrategia de neumáticos, porque la degradación aumenta. Pasablo se va largo en la curva y le hago una transferencia y lo dejo atrás por fin. Era el error que estaba esperando y ahora por fin me meto en la segunda plaza de la parrilla y le estamos descontando más de medio segundo al líder, que está perdiendo rendimiento, que probablemente ya tiene que entrar a boxes para reemplazar los neumáticos. Y efectivamente, mis correlones, cuando estamos terminando la 19ª vuelta, el compañero del MG Sims 81 ingresa a boxes para también solicitar su juego nuevo de neumáticos, y muy probablemente vaya a solicitar un juego de neumáticos duros para soportar las 10 vueltas que faltan, y nos consolidamos otra vez como líder de la carrera. Vamos a ver cuánto nos dura. Y ya estoy terminando la 26ª vuelta, ya queda muy poco para concluir la carrera. Ingreso a boxes. Ahora sí, señores, a darlo todo por el todo. Voy a solicitar mi juego de neumáticos blandos para tener la máxima adherencia. Eso me va a dar a mí un ritmo muy favorable, a pesar de que voy a perder la posición con los que vienen detrás. Le saqué más de 10 segundos de ventaja a la segunda plaza, pero eso es suficiente como para que me pueda superar en los pits. Así que bueno, señores, salimos allí furiosos con toda la potencia del Subaru para ver qué tanto podemos recuperar terreno. Y me pasa el MG también. Me quedo ahora metido en la tercera plaza y también me pasa un rezagado. Ahora tenemos nuevo líder, Velocificient, que con 14 segundos de ventaja y 600 milésimas de penalización en su contra. Y el MG en la segunda posición, Sims 81, que no va muy lejos, apenas a 4 segundos, 700 milésimas. Entonces, me quedan pocas vueltas para terminar, pero con este juego de neumáticos estoy seguro que podré alcanzarlos a los líderes y ponerlos a temblar. Y ya estoy terminando la vuelta 27 y vemos a Sims 81 a 2 segundos y medio por delante. Señores, ingresa a los boxes también cuando queda muy poco para concluir. Parece que no le aguantaron los neumáticos, así que va a ingresar para solicitar un juego nuevo. Increíble, va a ir a 3 paradas el compañero del MG, y lo que nos catapulta directamente a la segunda posición. Y tengo suficiente neumático para concluir la carrera con tranquilidad. Y el líder cada vez más cerca, a 9 segundos y medio por delante. Y en cualquier momento lo voy a alcanzar y me voy a meter en su rebufo. Y cuando estamos recorriendo la penúltima vuelta del circuito, aquí tenemos al líder, a Velocificient en el Audi, perdiendo mucho balance. Creo que ya tiene muchísimos problemas de tracción, debe tener la degradación de los neumáticos ya en el piso. Así que sin problemas le adelanto por encima del piano, respetando los límites, y lo dejo atrás sin problemas.
Y bueno, mis correlones, estoy terminando la última vuelta de la carrera. Casi una hora de recorrido de contienda sin problema. Y voy solo, disfrutando del paisaje, consiguiendo aventajar 8 pilotos desde la largada, efectivamente con el mejor tiempo de toda la carrera. 1 minuto 52, 243 milésimas en el cierre. Así que, mis correlones, el Subaru lo vuelve a hacer con dominio total en el circuito de Cataluña. Fueron 58 minutos. Hizo récord también en todo el recorrido del circuito en la carrera de resistencia. Y llegamos nuevamente a la punta con un excelente balance.